Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla Paula Martínez de Mi Presupuesto. Les doy la bienvenida a este encuentro de la comunidad sobre el impuesto a las ganancias de empleados y jubilados, en el que vamos a analizar todas las deducciones y pagos a cuenta que se pueden informar. Vamos a poner foco en los valores de 2024 que se pueden informar con vencimiento hasta el 31 de marzo próximo, 31 de marzo de 2025. Y también vamos a repasar rápidamente los montos de 2025 que se pueden cargar en el CIRADIC a partir del 1 de enero. Como siempre que hablamos de impuestos, les recuerdo que la intención de estos encuentros es que ustedes conozcan las obligaciones que tienen como contribuyentes, pero esto no reemplaza el asesoramiento profesional, así que no dejen de consultar a sus contadores ante cualquier duda sobre este tema. Bien, en otros encuentros anteriores de la comunidad Mi Presupuesto ya vimos distintos temas del impuesto a las ganancias. El mes pasado, en febrero, nos centramos en cuáles eran los parámetros del empleados jubilados y pensionados con la herramienta CIRADIC, que se usa para informar esas deducciones y los pagos a cuenta al agente de retención, que es el empleado. No vamos a analizar acá el caso de los autónomos porque no usan esta herramienta CIRADIC, sino que deben presentar todo por declaración jurada. Además de las deducciones y pago a cuenta, también vamos a ver el tema de lo que es pluriempleo, que es otro tema que hay que completar ahí en el CIRADIC, en caso de que sea una persona que tenga ingresos de distintas fuentes de la cuarta categoría. Y luego vamos a ver todas las pantallas del CIRADIC, o casi todas, una por una, distintos temas. Como esto es bastante largo, a algunas pantallas que se usan poco las vamos a pasar rápido y nos vamos a detener sobre todo en las que son más usadas y en las novedades de este año. Y por último vamos a ver cómo informar los pagos a cuenta, sobre todo el que es más relevante porque se está usando mucho en los últimos años, que es la percepción sobre las operaciones con dólares. Bueno, empecemos señalando la importancia de informar correctamente las deducciones al empleador. ¿Por qué es importante? Porque esto es clave para no pagar de más, ya que las deducciones reducen la base imponible sobre la cual se aplica la alícuota y se calcula el monto del impuesto. Entonces, mientras más deducciones podamos incorporar, menos vamos a pagar de impuestos. Estas deducciones se informan, como dijimos, en la herramienta CIRADIC Trabajador. Ingresamos en la página web de la ex AFIP de Hoy Arca. Lo podemos hacer al comenzar el año, desde el 1 de enero, y todas las veces que se produzcan novedades. Eso es lo que dice la ley. De esta manera, el empleador lo va a ir computando en forma inmediata en el siguiente recibo de sueldo que reciba la información. El CIRADIC Trabajador es la herramienta mediante la cual el empleador se entera de estas novedades. Si no lo cargamos ahí, el empleador no lo computa. Entonces, las deducciones las podemos ir informando a partir del 1 de enero de cada año y hay tiempo para hacerlo hasta el 31 de marzo del año siguiente. Al terminar abril, o sea, al mes siguiente, con el sueldo que se cobra a fin de ese mes o hasta los primeros días de mayo, el empleador hace la liquidación anual final del impuesto a las ganancias del año anterior. En este caso va a ser la liquidación final de 2024. Si hay saldos, si tiene que reintegrar algo, se resta del monto a pagar ese mes del impuesto y si hay un saldo a favor, devuelve lo cobrado de más. También puede suceder que retenga si se quedó corto y cobró de menos del impuesto el año anterior. Entonces, para que se entienda, durante los 3 primeros meses del año, o sea, desde 1 de enero hasta el 31 de marzo, en el CIRADIC, cuando ingresan,
van a ver que se puede optar por cargar dos periodos, 2024 o 2025, y se pueden ir cargando los dos. Y a partir de abril solo va a quedar habilitado el 2025. Esto es lo que dice la ley. Los años anteriores, la fecha esa de 31 de marzo se fue prorrogando y también se postergó un mes la liquidación final, pero bueno, veremos. Por ahora, no hay ninguna novedad al respecto. Hay otro tema que me gusta aclarar, que es cuál es la diferencia entre deducciones y pagos a cuenta, que todo se carga por el CIRADIC. Los pagos a cuenta se cargan recién al año siguiente, o sea, los 3 primeros meses del año, perdón, de 2025, se cargan todos los pagos a cuenta de 2024. La diferencia es que las deducciones se restan de la base imponible y luego se aplica la alícuota para calcular el impuesto. En cambio, los pagos a cuenta son impuestos que están abonados por adelantado. O sea, se pagó ya el impuesto por adelantado. Por lo tanto, se descuentan directamente del monto a pagar del impuesto. Entonces, tienen un impacto mayor informar pagos a cuenta. Hay otro rubro que también hay que informar en el CIRADI, que no todo el mundo lo tiene presente, pero que es importante informarlo, porque si uno no lo hace está cometiendo un error en sus obligaciones, o sea, está incumpliendo, y es lo que se llama pluriempleo. El pluriempleo es el ingreso. Es una persona que tiene un ingreso principal con un empleador o con la ANSES o la caja de jubilación, en el caso de los jubilados, y que además tiene otro ingreso grabado, alcanzado por el impuesto a las ganancias, con otros empleadores. Esos otros empleadores no son agentes de retención, pero para que la agente de retención haga bien la liquidación hay que informar esos ingresos que son por otro lado. Y después, por último, también hay que considerar casos especiales como los jubilados y las personas que viven en la Patagonia, porque en ambas situaciones hay un tratamiento diferencial y para que el empleador lo considere deben estar informados en el CIRADIC en una pestaña especial que vamos a ver también luego. Empecemos ahora sí yendo directamente a la cuestión de las deducciones, y decimos que hay dos tipos de deducción. Por un lado están estas generales que los empleadores o agentes de retención toman en forma automática y que no hay que informar, no se informan a través del CIRADI, porque el empleador ya las toma y ya las computa, sin que el trabajador o jubilado haga nada, no tiene nada que hacer. Estas deducciones son la que se llama ganancia no imponible, que es un monto anual que ustedes pueden ver ahí el año 2024, la deducción especial para empleados en relación de dependencia, los aportes del trabajador obligatorios a la jubilación, a la obra social y al PAMI, y la cuota sindical. En las deducciones anteriores, el empleador las tomaba en forma automática y no hacía falta cargar nada. En cambio, hay otras deducciones que sí hay que informar a través del CIRADI para que la agente de retención las compute en el cálculo del impuesto. Por un lado están las cargas de familia, tanto para cónyuge como para convivientes, siempre que su ingreso no supere el monto de la ganancia no imponible. Para hijos también hasta que cumplen los 18 años, tienen que ser hijos menores, y si son incapacitados para el trabajo, se puede deducir hijos de cualquier edad. Para tomarse esa deducción especial de jubilados, los pasivos tienen que informar su situación en el CIRADI, en la pantalla que ya vamos a ver, y tienen que decir que no pagan bienes personales y que no tienen otros ingresos que sean grabados. Si no los hacen, se le toma la deducción normal como a los empleados. Y después hay un montón de otras deducciones permitidas por ley, ahora las vamos a ir viendo una por una, que dependen de cada una de las personas. Entonces, esto se puede empezar a informar desde el 1 de enero, pero se puede cargar en cualquier momento.
siempre que estemos dentro del periodo habilitado. Y algo importante que lo vamos a recordar luego es que para que el empleador lo compute hay que guardar y enviar el formulario del empleador. Esto es una cuestión medio de procedimiento del trámite, pero es algo que hay que acordarse de hacerlo. No lo dejen en esto borrador porque el empleador no lo va a ver. Y acá abajo les voy a dejar un link de nuestro canal de YouTube con el paso a paso para completar el CIRADI. En este cuadro lo que vemos son los parámetros de la ganancia no imponible y las deducciones más importantes que se ajustan cada 6 meses por inflación, según lo que dice la ley desde de la reforma fiscal del año pasado. Voy a hacer una aclaración. En la primera columna, los primeros montos, ven los valores que se toman para la liquidación anual 2024, esta que se va a hacer ahora a fin de abril. Aclaro esto. Acá va a haber saldos a favor de los empleados o jubilados. ¿Por qué? Porque el año pasado, estos montos rigen desde septiembre del año pasado. Se fueron actualizando. ¿Se recuerdan? Hubo varios cambios, reforma fiscal en junio, a principio de año regía el impuesto cedular que no permitía deducciones, etc. Entonces, los primeros meses, hasta agosto, se liquidaba el impuesto a las ganancias con deducciones más bajas. Por lo tanto, como estas deducciones ahora se actualizaron, se subieron, el monto de la base imponible va a ser menor y también va a ser menor el monto a pagar. Esto quiere decir que hay saldos a favor de los empleados. No quiere decir que le vayan a devolver sí o sí dinero, que se le vaya a reintegrar dinero, porque esos saldos a favor se van a restar del monto que tiene que pagar del impuesto a las ganancias la persona en abril. Entonces ahí va a depender si el monto es mayor o menor, si hay reintegro o si se paga menos de impuesto. Y por otra parte, en la última columna dice primer semestre 2025 son los montos anuales que usa el empleador para liquidar el impuesto en los sueldos que se cobran de enero a junio. A partir de los sueldos que se cobran desde el 1 de julio, hay una actualización, va a haber una actualización según la inflación de este primer semestre. Y ese nuevo monto que va a regir hasta diciembre va a ser el que se tome para la liquidación anual 2025, en la que va a pasar lo mismo que va a pasar ahora, ¿no? Va a haber un ajuste retroactivo de esa diferencia. Vamos entonces a la parte práctica, con las pantallas que uno se encuentra cuando ingresa a la página web de ARCA con clave fiscal, por supuesto, herramientas IRADIC Trabajador. Todas las deducciones, los pagos a cuenta, los tenemos que cargar a través de esta herramienta. La completamos, según dice la ley, una vez al año, sí o sí, o cuando haya novedades, cada vez que haya novedades. Hay cosas que se pueden completar una sola vez y otras cosas que van sucediendo a lo largo del año. El plazo hay que hacerlo hasta el 31 de marzo del año siguiente. Por supuesto, hubo años con prórrogas. ¿Y por qué es importante que tener en cuenta este 31 de marzo? Si no lo hacemos hasta esa fecha, el empleador no incluye nada de lo que querramos informar en nuestra liquidación final. Entonces, para recuperar los pagos a cuenta o que nos computen las deducciones, etcétera, lo que vamos a tener que hacer es inscribirnos en el impuesto a las ganancias como contribuyentes, presentar una declaración jurada anual y, si corresponde, presentar con saldo a favor y pedir que nos reintegren ese saldo a favor, algo que es mucho más complicado, es más costoso porque tenemos que pagar el asesoramiento profesional, que es distinto del CIRADI y demás, y además lleva un tiempo recuperarlo porque no es tan sencillo. Entonces, es importante tener en cuenta esa fecha y además en el caso del pluriempleo, si no lo hacemos, vamos a quedar con un incumplimiento ahí, como les comenté. Bueno, al entrar en la herramienta CIRADI, ven esta primer pantalla que está ahí.
entre el 1 de enero y el 31 de marzo van a haber 2 periodos y les pide que elijan si van a cargar en este caso, 2024 o 2025. Desde abril 2024 ya no va a estar más, solamente 2025. Una vez que se ingresan, van a ver un menú que tiene distintos rubros. El punto 1 es cargas de familia, el punto 2 pluriempleo, el, el punto 3 son todas las deducciones y desgravaciones, el punto 4 hay que informar retenciones, percepción y pago a cuenta, y en el punto 5 están otros beneficios, está lo de los jubilados de los Patagonias y luego vienen ajustes. Lo primero que hay que hacer ahí es confirmar o corregir datos personales que ya vienen precargados. Luego se informa al empleador que actúa como agente de retención y recién cuando esto está completo se habilita la carga del formulario. El primer paso, como había dicho, era confirmar los datos personales que ya vienen del año anterior y están precargados en realidad. Y después de esto, lo primero que hay que hacer es definir el empleador que va a actuar como agente de retención. Puede ser una empresa empleadora, una institución pública o privada, y en el caso de los jubilados puede ser la ANSES o la Caja de Jubilaciones si son de provincias. El agente de retención es el que va a calcular el impuesto y lo va a descontar en el recibo de sueldo cada mes. Puede ya venir precargado en el sistema o no. Y si uno tiene varios empleadores, tiene que elegir cuál de ellos es el que va a actuar como agente de retención, que es el que paga el mayor ingreso. Luego, si las personas que tienen más de un empleador o un empleador y una caja de jubilaciones o lances, uno va a ser el que se declara como agente de retención, que es el que va a tomar la remuneración y la deducción en forma automática, o sea, esos no hay que cargarlas, pero para otros ingresos sí hay que informar vía SIRADICA de ingreso. Puede pasar, por ejemplo, jubilados que tengan como agente de retención la ANSES y que además trabajen para alguna otra empresa de alguna forma. Pasa mucho en el caso de los docentes, por ejemplo, los que son profesores que tienen, por ejemplo, una institución educativa como su agente de retención principal, por ejemplo, una universidad, y dan clase en otra universidad o en otra institución, en un colegio secundario. Entonces, esos otros ingresos los tienen que completar mes a mes, acá donde dice pluriempleo. Eso se puede ir haciendo todos los meses, o sea, desde enero, desde que se empieza a cobrar, y el agente de retención ya lo va computando mes a mes. Y si no, se puede hacer al final del año, al año siguiente, y cargar todo junto. O sea, ahora, todavía hasta el 31 de marzo, puedo cargar todo lo del año 2024. El problema de esto, de cargarlo todo junto, es que me lo van a va a tener un impacto directo en el cálculo de ganancias de una sola vez. Pero bueno, por ahí con la inflación tan alta es como bastante, por ahí conviene más, ¿no? Hacerlo. Luego de tener los datos personales y el agente de retención, ya se puede empezar a cargar el formulario con cargas de familia. Hay algunas cargas de familia que ya vienen de años anteriores y ya fueron informadas antes, pero si ya están precargadas, hay que confirmarlas. No es automático la confirmación. Entonces, hay que hacerlo y ponerlo ahí. Va a preguntar hasta qué mes se toma esta carga de familia. Por ejemplo, esto es importante en los hijos que cumplen 18 años en 2025, por ejemplo, ¿no? Que cumplen, o el año pasado que cumplieron años. Bueno, se carga, el hijo se lo toma hasta el mes del cumpleaños, el mes de cumpleaños número 18. Después, por ejemplo, cónyuge e hijo, cónyuge o convivientes, si a principio de año no trabajaba y yo lo tenía cargado y después después empieza a trabajar, ya no lo computo o viceversa también, ¿no? Entonces ahí voy poniendo qué momento tiene. Recuerden, acá lo que les va a pedir es el quit o el quil, el parentesco, después si cobran ingresos o no. Y en el caso de los hijos hay que tener en cuenta que
pueden declararlo como cargas de familia las personas que no cobren asignaciones familiares por ello, probablemente eh, no lo hagan porque obviamente el ingreso no les da. Y si los dos padres deducen los hijos del impuesto a las ganancias, el mismo hijo, cada uno puede deducir el 50%. O sea, hay que poner ahí el 50%. Si lo deduce un solo padre, lo deduce al 100% uno solo. Viene acá, ya vamos a todas las otras deducciones que se pueden agregar. Las cargas de familia en general es una vez al año y no hay mucho más que hacer. En las otras deducciones se puede ir agregando a medida que suceden. Y acá lo van a ver en el punto 3 del menú Siradi, cuando hacen clic en ese botón que dice agregar deducciones y desgravaciones, se les despliega todo el menú con las opciones. Todas estas opciones, cada una hacen clic ahí para ingresar en una de ellas. Vamos a ir viendo las principales pantallas. Tenemos sueldos y contribuciones al servicio doméstico, alquileres, cuotas de salud, que son las de medicina prepaga, honorarios de salud, de servicio de salud, que son los gastos médicos, seguros de vida, seguros de retiro, seguros mixtos, donaciones, intereses de créditos hipotecarios, gastos de sepelio, aportes a sociedades de garantía recíproca, corredores y viajantes, indumentaria y equipamiento de trabajo, gastos educativos y otras deducciones. Vamos viendo entonces uno por uno. Empezamos con esto de servicio doméstico, empleadas de casas particulares, tiene que tener la relación laboral registrada a nombre del contribuyente en el registro de AFIP, registro de casas particulares, y por los periodos, se pueden ir cargando los periodos por los que se hayan hecho los aportes. Recuerden que el aporte vence hasta el día 10 del mes siguiente, entonces yo lo voy a ir haciendo un mes para atrás. A esto lo voy a ir cargando un mes para atrás, porque me pide que tiene que estar pagada ese aporte obligatorio. Acá lo que hay que cargar son remuneraciones y contribuciones patronales. No es todo el aporte obligatorio a la AFIP o ARCA, sino que es la parte que va, solamente la parte de la contribución patronal, que es la de la jubilación, la destinada a la jubilación. Van a ir cargando mes por mes. La carga tiene un tope anual que es equivalente a la ganancia no imponible, pero uno puede ir cargando todo el monto que le pague y después el mismo sistema va poniendo el tope. O sea, no hace falta irse fijando ese tipo de cosas, sino que uno lo va a ir haciendo. Acá tenemos en el caso de las alquileres que nos vamos a detener un poquito porque hubo un cambio el año pasado que se fueron sumando deducciones nuevas. Desde octubre de 2023, pero en realidad fue reglamentado a mediados de 2024, hay tres beneficios diferentes para la deducción de alquileres, siempre los que están destinados a casa habitación o a vivienda. Son alquileres para vivienda. El, el que había de antes era el 10% para los inquilinos del monto del alquiler. Perdón, el 40% del monto del alquiler que podían deducir los inquilinos. Ahora lo que se agregó fue, tanto para inquilinos como para propietarios, una deducción adicional de un 10% también del monto. O sea, los inquilinos pueden deducir el 10% y el 40%. En todos los casos, para computar estos beneficios, el contrato de locación, el contrato de alquiler, tiene que estar inscrito en el registro de contrato de locación de la ARCA o de AFIP. O sea que tiene que estar registrado. Por lo tanto, si no está registrado, no se puede cargar acá. También hacen falta las facturas. Hay que entregar facturas en el marco de ese contrato. En el menú del CIRADI, lo ven ahí, que está cada uno de estos beneficios, uno va entrando por separado y lo tiene que ir cargando. Este primer beneficio es el que existía de antes, que los inquilinos pueden deducir hasta el 40% del monto pagado por el alquiler de la vivienda, siempre que no supere, esto tiene un tope de la ganancia no imponible anual.
Y algo importante que para tomarse esta deducción, el inquilino no puede ser titular de otro inmueble en ningún porcentaje. Por ejemplo, no puede ser copropietario de otro inmueble o tener una cochera o tener un inmueble con un hermano, alguna cosa así, ¿sí? La primera vez se sube una copia del contrato en PDF, del contrato que está registrado en el registro especial. Y después se van a ir cargando las facturas ahí. Esto se va, tiene que aparecer automáticamente en el CIRADI para que no ir cargando una por una las facturas. Y además, los inquilinos también pueden sumar otro 10% más, que se podía computar desde octubre de 2023. Y en este caso, no hay ningún tope, o sea, no es el tope de la ganancia no imponible y tampoco está la restricción de no poseer otro inmueble. En el caso de los propietarios también es el 10%, similar al de los inquilinos. En este caso es el 10% del monto cobrado por el alquiler, tampoco tiene un tope y siempre el contrato tiene que estar registrado y entregar factura y todo lo demás. Todo lo demás es similar. El caso de las cuotas médico-asistenciales es lo que se llaman las cuotas de salud destinadas a la medicina prepaga, a las empresas de salud privada. Acá, ¿qué se pueden cargar? Todos los importes pagados por el abono a una prepaga o los aportes que son complementarios a las obras sociales, tanto para el titular, para la cobertura del titular del impuesto, del contribuyente, como de sus cargas de familia declaradas. No hay que cargar, porque esto ya dijimos que lo toma el empleador en forma automática, los aportes obligatorios a la obra social que se descuentan del recibo de sueldo. Eso no hay que cargarlo. Hay que cargarlo los extras, si hay pagos extras, si no, no. Y el importe a deducir, no puede superar el 5% de la ganancia neta. En el caso de gastos médicos se pueden incluir servicios y prestaciones médicas, pero no incluye gastos de medicamento. Acá sí se incluye, por ejemplo, odontología y todo eso, pero no van medicamentos, todo tiene que ir con factura. Y, o sea que si tienen gastos importantes que realicen con los médicos, tienen que tener todas esas facturas y las guardando. Y estos gastos recién los pueden computar o subir en el CIRADIC a partir de cuando termine el año fiscal, o sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Vemos acá tres deducciones que están relacionadas, son similares, pero se computan por separado los montos y los topes también, que son seguros de vida, que cubren riesgo de muerte, la parte que cubre el riesgo de muerte, después lo que se llaman seguros mixtos, o sea que tienen una parte de seguro de vida y otra parte de retiro, y después los seguros de retiro. Esos tres, que son tres rubros distintos, tienen un tope que establece el ARCA en forma anual, que para todo el año fiscal es de 195.845 pesos. Para el año fiscal 2024 no es demasiado, pero cada uno son topes cada uno tiene este tope. Y para 2025 se irá a actualizar, pero todavía eso no fue difundido. De todas formas, uno lo puede ir cargando a lo largo del año, en la medida que lo va pagando, y después se toma en la liquidación anual, se toma ese tope de cada uno. El caso de la deducción de préstamos hipotecarios la ponemos, pero realmente ha quedado bastante diluida porque solamente podemos, primero, incluir intereses de créditos para compra o construcción, pero de inmuebles destinados a casa habitación, a vivienda única, y solamente los intereses, y además tiene un tope de 20.000 pesos al año. Ese tope, para que tengan una idea, no se actualiza desde antes del 2000, o sea, del 99, con lo cual hace 25 años que tenemos el mismo tope, que quedó totalmente desactualizado, por supuesto, frente a la inflación, pero bueno, también uno va cargando en todas estas cosas, cargamos el monto total que pagamos de intereses, vemos en la cuota del crédito hipotecario, está separado el interés, la amortización, cargamos los intereses ahí en el CIRADI y el mismo sistema va poniendo ese tope. Acá lo que ven es una deducción
especial para viajantes y corredores de comercios exclusivamente cuando usen auto propio, que pueden deducir la amortización impositiva del auto en 5 años y si lo compraron a crédito, los intereses de la compra del crédito prendario para este mismo fin. Hay que informarlo en dos pantallas, son pantallas separadas. Los intereses por un lado, la amortización del otro y es un auto particular el que indica la proporción afectada a la actividad. Y había otra deducción que era separada de esta, era de movilidad, que era estaba establecido en el convenio de los camioneros y eso se eliminó a partir de 2024, porque desde 2024 se estableció que no se pueden poner beneficios especiales por actividad, sino que tiene que haber una cuestión equitativa entre todas las personas con el mismo, según el nivel de ingreso y no según el sector donde trabaja. En este caso obtenemos la deducción de indumentaria y equipamiento que permite la ley, esto se estableció en la época del teletrabajo con la pandemia, que es solo para uso exclusivo en el lugar de trabajo y no se puede incluir cualquier cosa. Lo que dice la norma, que en eso fue cambiando un poco, pero ahora es bastante restrictiva, es que aplica la deducción si el empleador decide que el uso de la indumentaria o del equipamiento es obligatorio y el costo lo asume el empleado. O sea, si el empleado, por ejemplo, se compra ropa de trabajo o alguna herramienta para usar. Es decir, que si el empleador provee el equipamiento o reintegra el gasto, esto yo no lo puedo deducir del impuesto a las ganancias. Solamente se puede deducir si no se reintegró, si lo pagó el empleado y no se lo reintegra. Y acá siempre recuerden que cuando suban las facturas, los comprobantes tienen que estar a nombre del contribuyente que está haciendo la declaración. En los gastos educativos, también es una deducción relativamente nueva. La norma permite deducir servicios educativos y herramientas de hijos menores hasta 18 años declarados o menores de 18 años declarados como cargas de familias, tienen que estar en el formulario de carga de familia. Y después los mayores, o sea, a partir de los 18 años hasta los 24 años, que ya no pueden estar como carga de familia, también se puede poner los gastos de educación siempre que estén viviendo en el país, o sea, no se puede poner hijos que estén viviendo en el extranjero, que no trabajen, que no tengan, o si trabajan, que no tengan ingresos netos superiores a la ganancia no imponible, que es también el mismo límite que se usa para el tema de deducción de cónyuge. Acá que se puede incorporar es bastante amplio. En los servicios, todas las cuotas que se pagan en los establecimientos de enseñanza oficial de todos los niveles, del nivel inicial, primario, secundario, universitario y también de los jardines maternales. Y acá se incluye refrigerio, transporte que cobra el colegio, por ejemplo, si el colegio nos cobra estas cosas. También podemos incluir profesores, clases particulares de las materias de enseñanza, de los planes oficiales de enseñanza. Y en herramientas educativas están los útiles, los guardapolvos y los uniformes. Entonces, ese es una importante deducción que se puede incorporar acá. Todo, recordemos, comprobantes a nombre del contribuyente que está haciendo la declaración. Dejo acá varias pantallas con diversas deducciones que las voy a ir pasando rápidamente porque son como casos muy puntuales. Donaciones que tienen que ser a entidades autorizadas por ARCA específicamente. Luego, el tema de los gastos de sepelio, que también ha quedado como casi testimonial porque tiene un tope de 996 pesos al año y tiene que ser sepelio de persona cuando fallece una persona que está en las cargas de familia. Y después lo que es aportes a sociedades de garantía recíproca, las SGR, que son cuestiones voluntarias que se suelen hacer. Y por último, donde dice otras deducciones, ahí cuando hacemos doble clic,
vemos que se pueden incluir aportes jubilatorios a la ANSES, aportes que son por encima de los obligatorios. En un momento cuando estaban las FJP se podían utilizar, no tenían gran difusión, pero se usaban. Y también ahí podemos incluir los aportes a las cajas profesionales de personas que necesitan su matrícula para trabajar. Y además hay una cuestión también de los actores. En todos los casos, por supuesto, tenemos que poner número de quit la entidad que nos está cobrando, todas las facturas ahí nos van pide. Bien, todo lo anterior eran las deducciones, que como les dije, la deducción reduce base imponible. Sobre la base imponible le aplico la alícuota que es progresiva, o sea, va del 5 al 35% según el caso, según el nivel de ingreso, y de ahí recién va el monto a pagar. En cambio, en este caso, pagos a cuenta es impuesto que me cobraron ya por adelantado. O sea, yo ya pagué el impuesto a las ganancias, por lo tanto, directamente se descuentan, se restan del monto a pagar total. Tienen un impacto bastante más alto que la deducción. Se pueden cargar recién una vez que termina el año fiscal, o sea, a partir del 1 del año de enero del año siguiente. Entonces, ahora podemos cargar hasta el 31 de marzo todo lo del año 2024. ¿Qué pagos a cuenta hay ahí cuando despliegan el menú? El más conocido, de que tiene más años, más conocido porque tiene más años, es el impuesto al cheque, cuyo nombre técnico es impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente. Eso lo pueden sacar de los resúmenes bancarios. Hay una parte en el home banking donde uno puede ver la liquidación anual y ahí hay un detalle de la parte fiscal de lo que se puede deducir en el impuesto al cheque. Lo que se puede deducir, no, del pago a cuenta que se puede tomar acá, computar en el impuesto a las ganancias, en el impuesto al cheque. Y después hay otra cosa súper puntual que es percepciones y retenciones aduaneras. Pero luego sí están los pagos a cuenta relacionados con las operaciones cambiarias, con el tema del dólar. El primero que ven ahí es el de la Resolución General 3819 del año 2015, que es un 5% de cuando uno pagaba a las agencias de viaje en efectivo. Los viajes al exterior, iba y pagaba en efectivo, con dinero en efectivo, cobraban un 5% de pago a cuenta. Los otros dos son las operaciones con dólares, que son las que más conocemos, que ahora quedaron en el 30% sobre las operaciones con dólares. ¿Por qué hay dos casos? Uno es para el año fiscal 2024, que es el año pasado, es lo que fue habitualmente. Pero después hay otro que es para un periodo muy cortito del año anterior, del año 2023, que iba del 23 de noviembre al 12 de diciembre de 2023. Hubo un cambio en ese momento en la normativa antes de que asumiera el presidente de Milei en esta nueva gestión. Hubo varios cambios ese año. Bueno, hubo un cambio ahí desde el 23 de noviembre al 12 de diciembre, antes que asumiera, que decía que la percepción no se podía tomar al año siguiente, como se toma normalmente, sino que recién había que esperar un año más. Entonces ahora, 2025, se puede tomar recién esto de 2023. Eso después se cambió, se volvió a lo que era antes. Entonces, ahora se pueden tomar percepciones esas de ese periodo, 23 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 y todo 2024. ¿Qué percepciones son las que vamos a ver ahora a continuación? La percepción sobre el dólar, que fue cambiando a lo largo de los años, en 2024 fue del 30%. Se aplica sobre 5 operaciones diferentes, que hay que irlas cargando una por una, como ven ahí, está resalta. La primera es la compra de los $200 del dólar ahorro. La segunda es cuando uno hace pagos con tarjeta de débito, de créditos, de servicios u otros productos que compra desde Argentina al exterior. Ahí incluimos servicios como Netflix, por ejemplo, o compras que hago a Amazon, a un sitio al exterior que me lo manda. Y después, otro tercer rubro es el pago de gastos también con tarjeta de débito o crédito, pero cuando yo viajo
al extranjero y pago allá, en destino. El cuarto es cuando compro paquetes o pasajes en agencias de viajes y el quinto es cuando compro pasajes en en empresas de transporte, en las aerolíneas, en las empresas de ómnibus, en el buquebús, etc. Cada una de estas operaciones van por separado. Ahí ven A, B, C, D y E, que son 5 rubros distintos, se cargan diferente. Es importante ahí aclarar que todos quienes tuvieron retención en el impuesto a las ganancias en 2024 tienen que pedir, o sea, si la persona pagó el impuesto a las ganancias por recibo sueldo en el año pasado, todas estas retenciones se piden por el CIRADIC, no se pueden pedir por otra herramienta. Y una vez que se informan, el empleador las devuelve en la liquidación final, como habíamos dicho con todo lo otro, pero solamente va a devolver hasta el monto que retuvo el empleador el año pasado. Si el monto de la percepción supera al monto retenido por ganancias, el empleador solo devuelve hasta el monto retenido. El resto hay que pedirlo separado, por otra vía, después de que venza esa liquidación final. El año pasado, por ahí, no es tan voluminoso esto, porque recuerden que con el 30% percepción y la mayor parte del año, hasta el 24 de diciembre, también estaba el 30% del impuesto país, ese 60% era un recargo muy grande sobre el valor del dólar y convenía en realidad pagar en dólares las operaciones, comprar dólar MEP o dólar blue y pagar en dólares. O sea que no es un monto muy voluminoso. Años anteriores sí había sido importante, pero bueno, hay gente que todavía igual lo ha pagado y lo puede recuperar. Bueno, y acá va la primera de las 5 pantallas de estos 5 casos que yo les mencionaba. No voy a repetir la siguiente porque son todas iguales, muy parecidas. Este es para el caso de la compra de dólar ahorro. Eh, lo, lo que les va a venir siempre es esos carteles que están ahí, que recuerdan que lo que pagaron en el impuesto país no se devuelve. El impuesto país es un impuesto. En cambio, la percepción es un pago a cuenta de impuesto a las ganancias. El impuesto país es un impuesto diferente que ya se pagó y listo. Entonces, las percepciones que pagaron el año pasado, si hubiera, les van a venir precargadas en el sistema, les aparece ya. Si no están, fíjense en los otros rubros primero o en otros meses y si no aparecen de ninguna manera se pueden cargar manualmente, ahí las permitan, ¿sí? Y lo que no tampoco se puede cargar acá es todo lo que es percepciones que digan a cuenta de bienes personales, porque eso acá solamente se toman las que están a cuenta del impuesto a las ganancias. Bueno, y lo último que hay para informar en el CIRADIC es el rubro número 5 que dice beneficios. Esto es para los jubilados y para el diferencial de la Patagonia, que ya no se paga más, pero salvo algunos casos. Pero el de los jubilados sí, porque tiene la deducción especial de los 8 haberes mínimos por mes. Lo que hay que hacer ahí es completarlo a principio de año para que ya los tome el empleador a principio de año, o sea, ya de 2025, o sea, desde enero ya se puede completar a 2025. Eso va una sola vez al año, uno le pone todos los meses y listo. Si no lo completamos, se toman las deducciones del resto, las mismas que tiene el resto de los empleados. Y para terminar, muy importante, todas las pantallas las van guardando en un borrador, pero para terminar, lo importante es que enviemos el formulario del empleador antes del 31 de marzo, antes de la fecha de vencimiento. Si no lo enviamos, esto va a quedar en borrador y el empleador no lo toma en cuenta. ¿Cómo hacemos para enviar? Vamos al menú principal y debajo de todo hay una pantalla, una pestaña que dice vista previa. Ahí cuando hacemos clic, despliega el formulario con todos los datos que fuimos cargando, lo revisamos si está todo bien, al final está el botón para enviar al empleador. Ese
Botón lo hacemos siempre que carguemos datos. Siempre lo hacemos siempre y no hay ningún problema. La primera vez que generamos el formulario dice original. Fíjense ahí arriba, a la derecha dice original. Y luego, todas las veces que vamos haciendo modificaciones, dice declaración rectificativa. Todo esto lo podemos hacer todas las veces que nos haga falta hasta el 31 de marzo, salvo que haya prórroga. Bien, y hasta aquí llega la exposición. Ha sido bastante más larga que otros encuentros virtuales porque son muchas pantallas, pero espero que les haya sido útil. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí, hasta el final, que se hayan sumado a este foro de la comunidad Mi Presupuesto y como siempre les pido que compartan este espacio, que les digan a quienes les parece que les puede ser de utilidad, que se lo puedan compartir para que se puedan sumar.